Estamos en el día 7 de cómo conocí a tu padrastro. Si me estás viendo nueva, acá yo cuento mi vida que es inédita. He tenido un montón de anécdotas y experiencias tipo novelesco, así como que Televisa presenta. Y de repente como que no te puedes esperar lo que va a venir después. Se ha vuelto nuestro día a día. Aquí nos alimentamos con chisme, todos reales. Aquí no hay inteligencia artificial. Ojalá lo fuera, pero no. Empezó mal, luego siguió mal, luego empeoró, luego fue mal de nuevo. Pero lo mejor de todo, acabó bien. Ya estamos en esa temporada. Te invito a que te unas a este grupo de chismosas porque amamos el chisme y nos alimentamos aquí con chismecito. A mis amores de siempre, mis niñas preciosas que las quiero, que se han vuelto parte de mi día a día, ya somos amigas, ya somos las mosqueperras, todas para una y unas para todas. Manas, vámonos a chisme en 3, 2, 1. Loca yo, loca tú, pero obviamente ustedes saben, por lo menos ya saben porque estoy zumbada de la cabeza, ya tienen una idea. Me ven así de repente y dicen, no, esta mujer está zumbada de la cabeza desde que nació, pero no, o sea, han sido los sucesos sucesivos de mi vida, justificado. En el live que hice el sábado, les estuve contando un poco de la continuación, de cuando me dio el infarto cerebral, de cuando salí de Cuba, de cuando me reencontré con el malcriado. Si no lo has visto, ve para allá. Ya sé que es un poco larguito, pero está entretenido porque hay chismecitos dentro de los chismecitos. De repente me iba acordando de cosas así, medio que cosas como de las locuras de mi mamá con mi papá y cosas así, porque ustedes saben que yo siempre tengo historias para contar. Y bueno, voy a aprovechar para recordarles que pueden pasar por el grupo de Instagram donde subo las fotos. Tengo que actualizarlo, ya lo sé, pero como en el live no podía colocar foticos, pues solo puedo subírselas por ahí. Vamos a irnos un poco en retrospectiva a justo el momento en el que yo me fui de Cuba para dejarles registradas por aquí las foticos, que por suerte pues esas sí las he recopilado porque me tocó en algún momento borrar alguna de las fotos que tenía con mis exes porque ya no sentía el motivo por tenerlas guardadas. En algún momento como que pensé, ¿por qué voy a estar borrando fotos y cosas así si al final el recorrido de mi vida y a lo mejor dentro de 20 años, 30 años como que quiero recordar, ¿no? Todas estas experiencias, aunque no hayan sido así súper que wow. Como que sí tenía el aquello de nunca voy a borrar ninguna foto. Pero por otro lado, siento que llegué a un momento en el que, ay, se cayó, que se quede en el piso. Después lo recojo. Llegó un momento en que yo creo que la propia madurez, no sé, como que me entró y me dijo, no necesariamente tienes por qué guardar algunas fotos si no te sientes bien con ellas. Entonces me he quedado como que con alguna que otra fotico, por ejemplo del malcriado y así, porque están ahí en mi face y no sé qué, y no las he querido borrar. Pero porque no me han creado como que un gran trauma. Pero ni tengo fotos con el garrapata. Las únicas fotos que tengo con el papá de Nani son de un álbum, que fueron las que se las mostré por Instagram cuando estaba contando esa historia, porque mi mamá me las mandó, ¿no? Las fotos que tengo del álbum, porque desgraciadamente cuando uno está adolescente, pues no se da cuenta de esas cosas. Hice mis 15 con mi novio actual, que mira que siempre las abuelitas y toda la gente que sabe te lo dicen. No pongas en los 15 años en las fotos de la adolescencia, el novio actual y blin blin blan blan, porque después cuando estés grande no es la misma persona y después, bueno, tienes esos recuerdos para toda la vida. Pero bueno, al final, si me pongo a pensarlo así, bueno, es verdad que fue mi noviecito y todo, pero casi que tienes derecho a estar en el álbum y tener recuerdos con él porque al final nunca me desconecté totalmente, es el padre de mi hija. Entonces bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo ahí. Pero pues sí, en algún momento como que me hizo así cling cling la cabeza y digo, ya voy a empezar a borrar la foto de todo Dios porque no me interesa tener la foto de nadie. Si en algún momento me quiero acordar, pues uso de mi memoria. Y entre menos recuerdos mejor, ¿no? O sea que a partir de este momento en mi etapa de mi vida, que ya les estoy contando, ¿no? En el momento en el que me fui de Cuba, que ya llegué a España, que ya conocí a mi pareja, que ya todo esto, pues sí, ya tengo todas las fotos porque no son, como estoy sola, no estaba sola, pues no hay ningún motivo por haber tenido que borrar todo, así que bueno, les voy a ir pasando las foticos de lo que les esté hablando en los videitos, se las voy dejando por aquí, pero si de repente pues voy encontrando más fotos y todo, pues se las voy a ir pasando ya por ahí por el grupo y voy a ir actualizando de cosas anteriores porque incluso me las han pedido, hay gente que me ha escrito por Instagram y me han dicho, tienes abandonado el grupo, no nos has subido más fotos, y es verdad, tienes razón, es que me ocupo tanto que a veces hasta siento, digo, no,
Si nadie la va a querer ver, nadie va a estar pendiente de esas cosas, pero al final resulta de que sí. Entonces, manas, si ustedes están aquí para mí, ¿cómo no voy a estar yo alimentando este chisme? Por supuesto, claro que sí. Así que bueno, hoy por la tarde les paso por allá por el grupo las fotos del live anterior y algunas que ya he ido encontrando de capítulos anteriores, pero que como ustedes no han fallado, han estado aquí desde el principio, si yo les pongo, oye, la foto esta es de tal cosa, pues sí van a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Quien se haya quedado desubicado en el tiempo y haya dejado de verme, pues a lo mejor no lo va a entender, pero yo sé que ustedes, mis besties, sí van a saber. Voy a hacer un poquito así de flash rápido del día en el que yo me fui de Cuba, que fue en el cumpleaños de Tito. Horas justo antes de mi vuelo, que como ya les conté, ¿no? Fue un día bastante triste porque mi niño no entendía la razón de por qué. Bueno, no es que no lo entendía, o sea, él ya estaba lo suficientemente grande como para conversar, como para entender, pero es difícil, no sé si como que interiorizar o el por qué mi mamá se tiene que ir, porque a esa edad no sabes dónde está España, no sabes la distancia que hay, no sabes el tema de que por qué no me puedo ir porque no tengo pasaporte, qué es el pasaporte, por qué tengo que hacer tantos papeles para poder irme con mi mamá. Aunque tú se lo expliques, aunque lo hables con él y lo converses, hay cosas que no pueden procesar todavía porque no lo entienden. Entonces es difícil explicarle a un niño, mi amor, no tienes el pasaporte todavía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes irte y yo no? Fue una despedida difícil porque obviamente el por qué te vas sin mí te llega como si te estuviesen clavando aquí. Y el saber que no puedes hacer otra cosa, o sea, que no... Me pasé en esa temporada de que me juzgaban un montón porque el niño estaba en Cuba, porque yo estaba en España, y lo que no entendía mucha gente es que no tenía opción porque mi vida estaba encima de la mesa. Entonces yo no puedo permitir que empeore mi estado de salud porque a la larga sí de verdad se van a quedar no solo uno, sino mis dos hijos sin su mamá, o por lo menos funcionalmente. A la gente le encanta juzgar, hablar, sobre todo en las redes sociales, porque uno, bueno, en ese momento se usaba todavía mucho, yo sé que se sigue usando en muchos países, pero bueno, en nuestros países como que se usaba mucho en ese momento más Facebook, esto de TikTok e Instagram que llegaron después, ¿no? Pues como uno siempre va subiendo las fotitos de los viajes, de las comiditas, de las cosas que uno hace y te ven bien, no entienden qué es lo que hay detrás de todo, de esas imágenes que tú estás mostrando y de tu día a día, pues es súper que fácil juzgar a la gente por una foto que subes, ¿no? Y uno no va a estar subiendo los momentos malos o los llantos o esto en otro, porque además... para eso son, ¿no? Las redes sociales, para subir tus experiencias bonitas y recordarlas y todo eso. Yo llegué a España para tratarme mi salud. Refrescamos el que yo estuve haciéndome pruebas para ver cómo estaba mi cabecita, para ver si tenía esclerosis múltiple. No se pudo descartar, pero me quitaron la medicación. Me fui a Barcelona, me trató un médico especialista que me había buscado mi jefe. Blim, blim, blam, blam. Estuve unos días con el malcriado que fue a verme a España un mes después de que había llegado. Ahí determinamos de que lo mejor era pues no seguir juntos por el hecho de que nuestros caminos tenían que separarse, teníamos objetivos diferentes, él quería una familia, yo quería viajar y nos queríamos tanto que bueno, amar también es dejar ir. ¿Por qué me fui a Portugal? Ahora ya sí vamos a darle un poquito más de detalle a cómo fue que llegué aquí, en qué momento, por qué y blim blim blan blan, de los blim blims y las blan blances. Yo estaba trabajando con el primo del malcriado en esta empresa de programadores. La idea inicial de haberme ido a España también con la ayuda de mi jefe era que él quería también empezar a buscar programadores en Europa. Él tiene una empresa internacional, pero tiene sobre todo empleados en Latinoamérica, en Australia, bueno, en algunos otros países de India, en Asia y bla, bla. Pero no había llegado todavía a Europa. Y como de todos sus empleados, yo era la que estaba disponible para viajar, tengo la nacionalidad española y todo, él me dijo, yo me encargo de todos los gastos, vamos a empezar a hacer como un hunting, o sea, empezar a ver dónde podemos encontrar buenos recursos, buenos programadores que no cobren tanto, a todas esas cosas. Pues eso también ayudó, ¿no?, a que yo no me quedara en la calle, porque yo dependía de él totalmente y a la vez tenía ciertos beneficios, porque acabo de darme cuenta de que me faltan mis herramientas principales y que no están en su sitio porque las lavé ayer, las puse en la ventana y ya no están en la ventana. Y yo no las quité de la ventana. Hay un duende en mi casa. Estaban
en el piso. Yo tenía ciertos beneficios y bueno, cuando me tenía que ausentar, o sea, yo tenía un horario bastante liberal, tenía que estar presente siempre, por ejemplo, en mi horario de trabajo, yo tenía que estar siempre atenta a los mensajes, a todo, porque hacíamos muchas reuniones por teléfono, todo online. Pero a la vez, pues, podía trabajar desde cualquier sitio, entonces eso a mí me daba una ventaja muy fuerte para cualquier cosa, el hecho de ser mamá, de tener hijos y todo. Fue una luz, o sea, siento que el universo me puso al malcriado en mi camino para que yo pudiese hacer todo esto, porque quién sabe, el infarto estaba ahí metido en mi destino, en mi libro de mi vida, y si no hubiese tenido esa oportunidad de salir ya con un trabajo de Cuba, ¿qué hubiese pasado conmigo? Porque las cosas han cambiado mucho, manas. O sea, yo salí de Cuba muy chiquitica, yo llegué a España con 6 añitos, llegué antes de que comenzara toda la crisis, entonces he visto a España cómo ha ido con el tiempo, picos para arriba, para abajo, pero sobre todo llegó el pico alto y después para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. O sea, no ha habido como que un momento de recuperación. Entonces cuando yo me fui a Cuba, que me quedé por allá algunos años, siempre pensé, en algún momento las cosas van a mejorar, voy a poder volver a España, las cosas ya van a estar bien y todo. Entonces yo llegué a España cuando todavía estaban los picos de los COVID y todo, pero no se pudo como que recuperar. Para la juventud también está muy difícil encontrar trabajo, salir, o sea, son mal pagos muchos puestos de trabajo, es todo muy complicado. Entonces, si yo hubiese salido para tratar mi salud sin haber tenido un ingreso, hubiese sido muy, muy difícil, porque a pesar de que tengo ayuda en España, de que tengo a mi mami 2, pues no podía hacerse cargo económicamente de todos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido ese trabajo? En fin, la cosa es que lo tuve, gracias a lo que sea, pues lo tuve y con eso pues me pude mover. Mi jefe sabía que yo no me podía hacer cargo de una clínica privada, él se encargó de todo, como ya les comenté en el live, y a la vez pues el malcriado también me seguía ayudando y dándome soporte con todo, porque él es médico, entonces pues siempre estuvo atrás de mí con todos los temas médicos, a donde tenía que ir, se encargaba de buscarme cosas desde allá, de ayudarme con todo. Cuando yo intenté buscar programadores en España, no hubo una conexión con lo que estábamos buscando. Eran demasiado caros los recursos. En Europa, no sé si es que mi jefe no había investigado lo suficiente para darse cuenta de que aquí los profesionales cobran muchísimo dinero. Las cosas con el COVID también cambiaron un montón. La gente se ha acostumbrado a trabajar desde casa con horarios más liberales, blim, blim, blam, blam. Entonces él estaba, bueno, pues más enfocado en los recursos de menos dinero y aquí estaba bastante más difícil encontrarlos. Entonces Portugal es un país que, a pesar de estar al ladito de España, pues tiene algunas diferencias, ¿no? Entonces en algún momento dijimos, bueno, Portugal puede ser un buen objetivo, ¿no? Para equilibrar, que no sean salarios ni muy altos ni muy bajos, pero que se pueda costear la empresa. Y así fue como salió ¿eres capaz de seguir viajando? Yo, papi, aquí me tienes. O sea, yo salí ya con la idea de quiero viajar por el mundo. Y esto pues me podía empezar a abrir puertas porque empecé a crecer también profesionalmente. Estaba cuidando de mi salud, al mismo tiempo estaba aprendiendo muchas cosas. Cuando yo entré a la empresa, entré sin nada de conocimiento, o sea, no tenía nada de experiencia en el mundo de la informática, en todo este ambiente, y a pesar de no tener un título universitario de nada, se me dio la oportunidad de entrar a la empresa enchufada por ser la novia del primo, a pesar de que en ese momento él no sabía de que yo era la novia de su primo, porque no quiso decirle, oye, esta es mi novia, entra a la empresa, porque sabía que eso podía suponer un no quiero, porque era una regla que tenía mi jefe. Pero con el tiempo se dio cuenta de que tenía la capacidad de aprender rápido y pues mi mismo jefe me empezó a mandar cursos y a pagarme todo. Entonces eso fue lo que me ayudó a mí a empezar a valerme por mí misma en una rama totalmente diferente. Se me dio la oportunidad de crecer profesionalmente en Europa. ¿Qué significaba? Que a pesar de que ya yo no estaba con medicamentos, sí necesitaba un control, porque ahora yo tengo un seguimiento anual, pero al inicio cuando yo llegué a España tenía que ir cada 3 meses, o sea, tuve que ir
2 veces cada 3 meses y a partir de ahí cada 6 meses hasta que llegó el que tuviese seguimiento cada 1 año con neurología. Entonces no podía todavía regresar a Cuba porque necesitaba saber que 100% estaba segura de que no me iba a pasar nada. En Cuba, cuando yo salí de Cuba, no había ni siquiera paracetamol en la farmacia. Y ahora, pues, las cosas siguen igual. Y como ya estaba el proceso de que mi niño saliera de Cuba, que estaba el proceso de sus documentos y todo, digo, ahora mismo no me conviene irme a Cuba de nuevo a esperar a sus documentos, sino centrarme en crecer profesionalmente en Europa, en donde sea que vaya a estar, estabilizarme en un lugar, estabilizarme económicamente, porque cuando mi niño llegue voy a tener muchos gastos y soy yo sola con mis 2 hijos. Y aquí todo es carísimo, no es fácil. O sea, sinceramente, nada es fácil. Yo sé que en ningún sitio, pero una mamá con 2 hijos sola, sin ninguna ayuda de nada, pues sí, es bastante complicado. Entonces yo me tenía que enfocar en ese momento, antes de que mi niño llegara, tenía el tiempo suficiente porque se iba a demorar unos meses largos, por lo menos había una estimativa de que iba a ser más o menos 1 año hasta que mi niño pudiese tener su pasaporte. Yo dije, bueno, en 1 año me puedo yo colocar en un sitio, empezar a trabajar más estable, tener una casita, un alquiler o un algo más fijo y un ingreso estable. Aprovecho para viajar lo que tenga que viajar porque en el momento en el que mi niño llegue ya no voy a poder estar dando estos tumbos. Esto yo lo hablé con mi jefe y él me dijo, ok, no te preocupes, vamos a tratar de hacer todo lo que hay que hacer antes de que tu niño llegue, porque además él me apoyaba también con eso de querer sacar a mi niño de Cuba y todo eso porque lo entendía. A pesar de que mi jefe es un poco anti niños, pues entendía mi situación. Me vine a Portugal buscando recursos, buscando una sede un poco más económica que en España para montar la empresa desde aquí, yo ser la jefa de esa sede, yo ser quien montara los equipos, yo ser quien llevase todo, o sea, yo iba a ser los ojos de mi jefe en Europa. Entonces eso a mí me llevaba a, con el tiempo, tener una buena posición. Seguía con mi salario básico, no era mucho porque yo tenía un salario de caquicha, pero iba a ir escalando, ¿me entiendes? Entonces eso a mí me daba muchísima ganas de seguir luchando y luchando y luchando para darle una mejor vida a mis hijos, porque quería ya sacar a mi niño de Cuba. O sea, yo no quería volver y irnos a vivir a Cuba, sino que mi hijo tuviese la posibilidad de salir, de conocer el mundo, de tener, Entonces, cuando yo llegué a Portugal, yo llegué sola. Yo no llegué con mi niña porque ya ella había empezado la escuela. Como cuando yo llegué a España, la idea inicial no era irme a otro sitio, sino quedarme en España, ya estaba todo. Ya ella había ya entrado a su escuela, ya estaba con sus compañeros, ya de por sí todo estaba siendo muy difícil. Una cosa que nunca les he contado, ni por TikTok ni por ningún sitio, es que mi hija perdió 1 año escolar porque en Cuba se paró todo. Hay muchos países en donde se pudo continuar todo, la educación y todo, porque se hacía todo por internet. En Cuba no existe el internet en las casas. Muy pocas personas tienen la posibilidad de tener internet en casa. Entonces se paró. O sea, directamente cuando mi hija pasó a la secundaria, a 7º grado, se paró todo. Ella estuvo, creo que fueron como 1 mes o 2 meses lo que pudo estar en la escuela, y a partir de ahí se cerró todo. Les dieron la responsabilidad total a los padres en que le dieran la educación a los niños en casa. Y a final de curso se les hacía entonces como una revalidación, como exámenes o así, ¿no? Y daban clases por la televisión. O sea, había 2 canales destinados solamente a la educación de los niños. Había como un calendario, ¿no?, de contenido que les iban dando las teleclases, matemática, español, no sé qué, bla, 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 en los horarios. Y me salí. Y pues uno tenía que estarle poniendo a la televisión y escribiendo y todo eso. Y bien, yo lo estaba haciendo en casa y todo, pero aún así llegó un momento en que la secundaria, ustedes saben que el contenido es mucho más complicado, difícil. Llegó un momento en que empezaron a dar ciertos contenidos que ya se me iban de mi capacidad. Luego no teníamos internet para buscar información, para aprender. Yo fui ese tipo de mamá que me comía los libros para poder enseñarle a la niña las cosas que estaba aprendiendo. Es decir, que yo primero me leía los temas que les tocaba porque yo necesitaba poder explicarle a ella
ella entendía como yo le decía las cosas, pero no entendía ni papá como lo decían los profesores. Entonces confiaba totalmente en mí. ¿Qué es lo que sucede? Que llegó un momento que incluso ni en los libros, en matemática y cosas así, más difíciles en química y ciertas asignaturas que han cambiado desde que yo era una niña, pues dejé de entender algunas cosas. Y cuando no tienes el apoyo de un maestro, que son los que saben bien la técnica y cosas, pues te pierdes. Y eso fue lo que nos impidió a mí y a muchos niños. O sea, muchos niños quedaron en la misma situación y cabe recalcar que no todas las mamás tienen el interés de que sus hijos aprendan. Así que imagínense la cantidad de niños que se quedaron en ese momento del COVID sin una buena educación, porque hay quienes mandan a sus hijos para la calle por tal de que no anden jodiendo. Y bueno, yo por suerte, bueno, yo no era ese caso, pero yo estaba sola. Yo me encargaba de todo. Por eso también pienso que colapsé. Recuerden que yo estaba en el medio del COVID, estaba sola, estaba con un emprendimiento, me levantaba a las 6 de la mañana para que estuviese todo listo para llevarlos a la escuela, pero luego traerlos en ese momento en el que todavía estaban en la escuela. Era demasiada carga. Luego llegaban de la escuela o llegaba el horario en el que tenía que ponerle la televisión, tenía que explicarles, tenía que estar ahí con ellos, el negocio solo. O sea, era tanta cosa, man. Tanta cosa que al final terminé colapsando porque era demasiada responsabilidad y demasiada carga encima de mí. ¿Que se puede? Sí se puede, pero es difícil y todo el mundo no tiene la capacidad. Bueno, hasta el punto de que mi cerebro se choqueteó todo y así pues acabé, ¿no? Pues como les digo, llegó un momento en el que ella no pudo continuar más porque nos paramos, yo no podía enseñarle cosas, mi familia tampoco entendía nada de nada porque hay millones de cosas que les meten ahora a los niños en la cabeza que no lo entiende ni Dios. Y cuando ella llegó a España, estaban todos avanzados porque los muchachos nunca dejaron de tener su curso, lo hacían por internet, lo hacían online, lo hacían por Zoom, lo hacían por... ¿me entiendes? O sea, los profesores se seguían conectando con los niños a través de plataformas en las que podían reunirse y les explicaban y hacían trabajo y entregaban y hacían sus exámenes normal a través de la red, pero nosotros no podíamos. Entonces, el sistema ahí nos falló un poco, porque cuando Nani llegó conmigo a España, ella tenía que entrar, o sea, debía haber repetido ese 7º año, ¿entiendes? O sea, al ella no haber pasado el 7º año, el sistema debió haberla puesto en el curso que no dio. Y no, la metieron en 8º porque era el curso que ya le correspondía por su año de nacimiento. Les dije, tengo esta situación, pasamos por esto, el COVID, la niña no dio el curso, nada. Y aún así dijeron, confiamos en que ella va a recuperar el año. Estamos hablando de 7º y 8º año, que es cuando te empiezan a meter todas las materias complicadas y difíciles en tu sistema. Sobre todo el 8º curso, que depende mucho de todo lo que aprendiste en 7º año. O sea, ella entró directamente al 8º año sin nada de base. Entonces, eso pues generó con el tiempo un problema educativo. Y yo no podía sacarla a ella de la escuela en ese momento. Además que yo no sabía bien por dónde iba a estar, si iba a regresar a España, si me iba a quedar en Portugal. Luego mi jefe me había mandado a varios sitios de Portugal, me anduve Portugal. Al inicio cuando llegué aquí a un montón de sitios porque estábamos buscando un local en donde se pudiese rentar para poder poner la empresa, ¿no? Y necesitábamos un sitio que fuese lo más barato posible para poder comenzar y después ir escalando. Entonces fui pasando por varias ciudades y fui conociendo y para mí fue muy lindo porque al mismo tiempo que estaba buscando recursos, pues estaba conociendo países nuevos, que fue la razón por la que me separé del malcriado, que yo quería comenzar a viajar y es como si el universo me hubiese escuchado, me hubiese dicho, tú quieres viajar, te voy a dar viaje. Y así fue como conocí como 10 o 15 ciudades aquí en Portugal antes de llegar a donde estoy. Y luego, cuando ya terminé de recorrerme Portugal, me dijo, ahora vamos a ir a Londres. Y yo, ¿cómo que o sea, nunca en mi vida me imaginé conocer Londres con todos los gastos pagos. Voy, como les digo, a ir dejando foticos por aquí. Me encantó ese viaje, esa experiencia fue guau porque me sobraba tiempo. O sea, a mí me mandaba mi jefe, ve, busca tu propia. O sea, yo misma era la que me encargaba de ir buscando los locales y a dónde tenía que visitar. Agendaba todo para por la mañana visitar todos los sitios, reunirme con las personas que me tenía que reunir. Y por la tarde me quedaba libre todo ese tiempo para conocer. Entonces yo salía a pasear, a conocer,
Y pues conocí lugares que nunca en mi vida me imaginé que iba a conocer porque no tengo la solvencia económica para viajar a esos países que son tan caros. De ahí me fui a Irlanda también y luego me dijo, regresa a Portugal de nuevo, empieza a reunirte con todas las personas con las que ya había pasado a conocer, y así fue como empezó toda mi vida aquí en Portugal. Cuando él decidió que Portugal era el sitio por donde debíamos empezar, fue donde yo dije, bueno, es momento de buscar un sitio donde quedarme. Me puse a buscar en internet de qué era lo mejor, los precios y todo, un apartamento pequeño. Inicialmente, como yo no estaba con la niña, me convenía estar o en una habitación o en un pisito en donde estuviese acompañada con alguna familia para que me saliera más económico. La suerte que al estar Portugal y España unidos, pues podía estar viajando constantemente a España, fines de semana, o sea, imagínate, estás en Portugal días entre semana y el fin de semana en España, entonces así era como mantenía el estar cerca de mi niña. Y pasaban a veces 15 días, pasaba aquí las cosas que tenía que hacer y a los 15 días pasaba el fin de semana allá en España. Y si me tocaba el lunes o el martes en España no pasaba nada porque seguía trabajando por internet, o sea, los contactos, todo. Yo me agendaba súper bien, me coordinaba para poder estar el mayor tiempo posible con la niña. Y me busqué un apartamento con un señor adentro a través de una plataforma ahí que fui viendo, todo genial. Sin saber nada, o sea, yo dije, bueno, voy probando primero a ver en algún sitio baratico y ya cuando ya empecé a conocer cómo son las cosas en Portugal, pues entonces ya después veo si me muevo o si me quedo en ese sitio. Con miedo, manas, porque sin conocer a nadie, aprendiendo el idioma, porque yo ya sabía portugués porque antes de viajar, cuando yo comenté con mi jefe lo de mi estado de salud, que todavía yo estaba en Cuba y que me tenía que ir para España, y así fue como a él le surgió la idea, bueno, pues te voy a usar a ti para que puedas ver por allá en dónde podemos colocarnos en España. Empecé a aprender portugués en Cuba. Aproximadamente unos 6 meses antes de viajar para España, yo ya estaba aprendiendo portugués porque él ya tenía en su cabeza, cuando estés en España, te das unos saltos a Portugal a ver si es mejor España o Portugal. O sea, ya él tenía en su planificación, ¿no? El intentar aquí también abrir una empresa. Así que yo ya estaba preparándome antes de viajar y así fue como empecé a aprender portugués. No pagué nada, o sea, empecé a ver videos en YouTube y Duolingo. Y así fue como hice, me esforcé mucho. Mi mamá a veces me decía, ¿cómo es posible que puedas estar tanto tiempo? Digo, mami, es lo que hay, necesito crecer profesionalmente y ya tengo que irme de aquí sabiendo portugués. Y cuando ya estaba en España, todos esos primeros meses que estuve en España antes de irme para Portugal, lo que hice fue que cambié mi Amazon Prime, que lo estaba yo pagando para ver series y todo eso, pues me ponía las series en portugués en vez de en el idioma, ¿no? Y le ponía los subtítulos en español a algunos hasta que ya me sintiera cómoda y le quitara los subtítulos y trataba de ver si ya conseguía entender. Bueno, la cosa es que sí me esforcé un montón y lo aprendí en aproximadamente unos 4 meses. Ya tenía conocimiento básico medio de portugués y a los 8 meses más o menos ya tenía capacidad de hablar. ¿Qué pasa? Que en la empresa, las reuniones y todo era en portugués, entonces lo practicaba prácticamente todos los días, porque todo se hacía en portugués. Cuando yo no sabía portugués usaba el traductor, pero cuando ya empecé a aprender portugués, pues ya conseguía participar en las reuniones que se hacían a voz y todo. Fue súper genial. Cuando yo llegué, fue una experiencia nueva. Ya había recorrido un montón, ya estaba feliz, ya me sentía como satisfecha, ¿no? De que había conocido varios lugares, de que era lo que yo quería, de que no había sido en vano el haberme separado del malcriado. Es como que, ¿sabes? Como que te quedas con esa carga de, o sea, lo dejé por mis sueños y necesito cumplirlos como para sentirme bien, ¿no? De que sirvió para algo ese sacrificio. Y pues sí, o sea, en el momento en el que ya había conocido varios sitios y ya había viajado y conocido lugares que no me imaginaba, pues ya como que me sentía satisfecha. Obviamente, si se daba la posibilidad de seguir viajando, bien, pero si no, ya estaba satisfecha. O sea, me pasé un año entero, manas, yendo de aquí para allá, viajando, o sea, fue genial. Y mi primera conexión con Portugal al inicio fue rara porque yo pensaba que sabía portugués y cuando yo hablaba no me entendía ni caramba.
Pero con el tiempo pues te vas acostumbrando, ¿no? Al oído se te va adaptando a ir conversando con la gente y comunicándote. ¿Qué pasa? Que yo tuve la ayuda de la familia donde yo llegué, que una de las razones por las que yo también quería entrar a un sitio donde hubiese familia, donde hubiese alguien nativo, era poder practicar. Yo decía, si yo me voy por un cuarto, me encierro sola, me voy por pagar menos a una habitación en vez de un apartamento, no voy a aprender totalmente, porque lo que yo necesito es conversar, tener esa interacción, ¿no?, con alguien, y sabía que eso también me iba a ayudar a mí a mejorar el idioma. Y efectivamente, con quien yo viví inicialmente aquí en Portugal, pues me ayudó mucho al poder desenvolverme, porque inclusive cuando tú estás aprendiendo portugués, como es muy parecido con el español, mezclas palabras. Entonces yo mezclaba muchas palabras en español para poder terminar las frases, y con el tiempo fui aprendiendo que palabras en español no significan lo mismo que en portugués. Entonces yo decía cosas súper raras que la gente se quedaba así como que, ¿qué estás diciendo? Y fue muy bonito, ¿no? Y a la vez pues me ayudó mucho a aprender. Y lo recomiendo mucho cuando vas a emigrar y cuando vas a hacer este tipo de cosas así raras. O sea, el ir a vivirse por lo menos los primeros meses que llegas a un sitio, vivir con gente nativa, siento que es una buena estrategia de aprendizaje de un idioma. ¿Qué más? ¡Epa! Esto es un dato importantation. Después de que ya yo me había separado del malcriado, yo tuve mis encuentriquis con paracetamol. Volvemos de nuevo a hablar de paracetamol en la historia, porque él siempre fue como que un vaivén en mi vida, o sea, toda mi vida. Hacía presencia de vez en cuando, ¿no? Bueno, en este momento, pues obviamente al yo estar en España otra vez, pues fue como que hello, ahora sí tenemos más tiempo para vernos y para todo. Y también decirles que yo conocí a paracetamol la primera vez porque, no sé si se acuerdan, porque eso ya es de hace como 2 temporadas atrás. Nos conocimos en donde yo trabajaba, y es el mismo lugar donde yo había vivido casi toda mi vida y donde yo regresé cuando me fui ahora de Cuba para España. Seguía siendo la misma ciudad, pequeñita, un pueblito. ¿Eso qué significa? Que yo estaba viviendo a muy poquita distancia de paracetamol. Y pues eso también alentó a el vernos más. Y cuando yo llegué, nos vimos, o sea, no hubo nada de nada, porque yo en ese momento todavía estaba con el malcriado. Pero más adelante, cuando ya no estaba con el malcriado, pues yo dije, bueno, ahora ya no hay nada que impida que tú y yo nos veamos chin, 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 chin de vez en cuando. Y pues él me ayudó mucho con algunas cosas, porque todos estos cambios de me voy a ir del país, voy a Portugal, voy a no sé qué, pues él ya estaba como que en más comunicación conmigo, porque esa temporada justo en el que yo ya estaba en España y estaba viendo lo de Portugal y todo, porque yo me demoré, o sea, no fue que yo llegué a España y luego me fui a Portugal. Yo estuve bastante tiempo en España antes de mudarme para aquí ya definitivo, porque inclusive cuando yo hice todos esos viajes, yo no estaba viviendo en Portugal todavía, yo estaba en España. Cada vez que yo viajaba, regresaba a mi casa, a España. Eso llevó un tiempo. En todo ese tiempo, que fueron, no sé, bastantes meses, no sé si fueron 6, 7 meses, 8 meses antes de que yo me viniera para aquí, definitivo, tenía al alcance a este mochi, paracetamolchi. Entonces él me empezó a ayudar a mí también con todo esto de buscar recursos, de ir a lugares. Y cuando yo llegué a Portugal, yo tenía miedo porque no conocía a nadie. Paracetamol fue el que me dio el primer contacto y me dijo, no te preocupes, yo voy a contactar a este cliente que fue cliente de él en algún momento determinado, hicieron una amistad, para que él te vaya a recoger al aeropuerto, para que te indique, para que te enseñe todo, y además habla también español, es nativo pero habla español, entonces quédate tranquila por ese lado. Y él fue el que se encargó de hacer llamadas, de oye mira, él va a dedicarse a esto, va a hacer esto, ayúdame en ir a recoger y en presentarle a lo mejor a alguien que pueda estar interesado en este tipo de cosas que ellos están haciendo. Y cuando yo llegué aquí a Portugal la primera vez, quien me recogió del aeropuerto fue el amigo de paracetamol. Y eso fue también una cosa que me dio muchísima confianza, de estar en Portugal cerca de alguien que si me pasaba algo, él fuese mi contacto de emergencia, que así fue. O sea, él me dijo cualquier cosa que necesites, mira esto, yo soy muy amigo de paracetamol y pues aquí estamos para lo que haga falta.
Y genial, o sea, esto también fue un impulso, fueron apoyos en mi vida que nunca voy a olvidar, siempre voy a estar muy agradecida con todas las personas que me ayudaron en el camino a llegar hasta donde estoy hoy. Por obvias razones, cuando ya empecé con mi pareja tuve que desconectarme de paracetamol porque no es como la relación que tengo con el malcriado, que es una relación que es totalmente de cariño, de amistad, de que ambos ya tenemos, ya los dos rehicimos nuestra vida. Él está feliz con su familia, yo estoy feliz con la mía y nuestro contacto es nada más que como estás bien, todo está bien, tu niña está bien, sobre todo para saber cómo nos va la vida, para estar feliz, te va bien todo, a veces contándonos, yo qué sé, cosas así random que nos hayan pasado, de cosas importantes que en algún momento pensamos, ay, estamos deseando que esto pase y pase, es como que, ¿sabes? Como saludarnos de vez en cuando, porque ni siquiera hablamos todo el tiempo, o sea, una vez cada un mes o una vez cada 2 meses, a veces una vez cada 3 meses. O sea, no es algo que nos preocupe, no es como que sea algo obligado, si no hablamos no pasa nada, sabemos que seguimos teniendo esa amistad, sin ningún tipo de conexión, porque incluso estuve respondiéndole a alguien que me comentó en los comentarios del live, Karen, me parece, sí, Karen, que ella no podría, ¿no? Como que aceptar que tu pareja tenga esa relación con un ex. Y estoy totalmente de acuerdo porque existen relaciones y relaciones. Es totalmente válido que tengas ese sentimiento, sobre todo si tienes desconfianza con tu pareja a lo mejor o cosas así. Pero en nuestro caso es un poco diferente porque nosotros confiamos 100% en nuestro amor. Es una relación muy madura, es una relación, y no me refiero a madurez de que, ay, bueno, porque somos maduros tenemos que entender de que tú tengas relación con tu ex. No, no es eso. Me refiero a una relación madura al sentido en que ambos confiamos mucho en el otro. O sea, nosotros sabemos 100% de que estamos enamorados, de que somos el uno para el otro, de que no existe nada que nos pueda separar, a no ser que, bueno, en el futuro pase algo extra, qué sé yo, ¿sabes? Pero tenemos tanta confianza en el amor que nos tenemos, porque hemos pasado por demasiadas cosas, que no existe nada que se pueda meter entre nosotros dos. O sea, si yo sintiese, a pesar de que yo al inicio, porque a lo mejor se puede haber tomado de una manera que no es, porque al inicio, o sea, en el live, les comenté de que cuando yo empecé con mi pareja, le dije a él, no me puedes decir que no hable con esta persona que ha sido la que tanto me ha ayudado, porque lo puse como stop, ten cuidado, ¿no? Porque es demasiado importante él en mi vida con todo lo que me ha apoyado, como para, ¿sabes? Pero ya después obviamente la cosa es diferente porque nuestra relación avanzó. Al principio ninguna relación es totalmente segura. Como que no iba a dejar de hablar con mi ex, no porque yo sintiese amor por él, sino porque él era parte de mi día a día. Sobre todo porque también trabajaba en la empresa. Teníamos cosas de negocios en común. Sino que también al principio yo no estaba segura de si esta relación iba a ir o no iba a ir hacia algún lugar. Obviamente cuando ya nuestra relación se estabilizó, ya crecimos como familia, ya se tornó, ¿no?, algo mayor, si en algún momento yo hubiese sentido que era algo que le molestase a mi pareja, obviamente yo no iba a seguir teniendo esa comunicación con mi ex. Entonces creo que es algo que sí está bien que lo aclare, porque no es como que, ay, por encima de nuestra relación voy a poner a mi ex. O sea, no. Si yo hubiese sentido que algo anda raro o que él se pusiera celoso, pues ya hubiese dejado esa conexión. ¿Qué pasa? Que como él sabe que es nada más que una amistad, no existe ese problema. Y es ahí donde me refiero a la madurez de la relación, que no tenemos esa desconfianza el uno con el otro. Y él sabe perfectamente que yo le tengo, o sea, que le agradezco mucho todo y que existe una amistad por encima de nada. O sea, no existe ya amor, no hay amor entre él y yo, porque ya él está bien, él tiene su familia y yo tengo la mía. Y no es lo mismo con paracetamol, porque paracetamol siempre hubo como no una tensión amorosa, sino una tensión sexual. Entonces es diferente porque siempre nos vimos prácticamente para tener encuentros. Entonces ahí sí le dije a paracetamol, oye, mira, ya tengo pareja. Siempre en algún momento determinado, incluso en otros momentos de nuestra vida, cada vez que uno de los dos tenía pareja nos avisábamos. Es como, mira, no me escribas más porque puede generar una incomodidad. Hubo un momento que yo recuerdo que fui a España en 2019 a renovar mi DNI y mi carnet de conducir, que nos vimos, que él me dijo, oye, tengo novia y tal, y yo lo tuve que respetar, no le escribí más y todo eso. O sea, ¿me entiendes lo que te digo?
que nosotros teníamos esa comunicación, además que teníamos mucha confianza también, hablamos de cualquier cosa y teníamos también la confianza de si había algo así como una pareja o algo, nos respetábamos. En el momento en el que ya pasó esto a más, pues yo le dije a Paracetamol, mira, tengo ya mi pareja, no creo que debamos continuar hablando juntos, y él me dijo, todo perfecto, todo light, porque es ahí donde está el tener comunicación con la otra persona. Entonces, la diferencia entre paracetamol y el malcriado es bastante grande. Momento que me hago pipí. Servida. Ahora peso menos. Que incluso si me escribe un mensaje el malcriado estando con mi pareja y todo, o me llama porque quiere saludarme, porque a veces me pone a la niña o cosas así, ahora ya sí, o sea, ya no le importa a veces hablar conmigo cuando su esposa está por ahí. No existe ese problema. Y yo tampoco tengo ese problema. Si me manda un mensaje, si me llama, no me importa responder enfrente de mi pareja ni nada, porque no existe esa tensión amorosa. Se sabe cuando hay algo todavía, pero en este caso no es el caso. Entonces es importante, yo creo que también saber diferenciar cuando crees que alguien puede ser un riesgo en tu relación. Si yo sintiera de que él es un riesgo en mi relación, ya lo hubiese cortado, porque en eso se basa el amor. Cuando uno lo encuentra, cuando ya tú estás con la persona con la que quieres estar tu vida entera, pues tienes que tomar decisiones y cortar cosas que tú sabes que podrían poner en riesgo la relación que no quieres perder. Y yo sería incapaz de poner algo en la mesa que pudiese hacer sentir a mi pareja mal, o que él sintiese que no puede confiar en mí. Es que yo nunca, o sea, en los casi 4 años que llevamos juntos, nunca le he dado motivos para desconfiar de mí. ¿Qué más tú quieres? Si yo supiese de que representa algo que pueda dañarnos, ya había dejado de hablar con él. Pero la amistad que nosotros tenemos va por encima de cualquier tipo de amor, porque ya nosotros fuimos amigos antes de que fuésemos pareja. Me estoy refiriendo al malcriado. Éramos amigos desde antes y fuimos amigos después. Yo sé que hay tipos de relaciones que no pueden tener una amistad después, y lo entiendo completamente. Pero hay ciertas relaciones que sí. De hecho, no es el único ex con el que tengo una amistad. O sea, la mayoría de mis exes todos fueron una caca, y por eso es que no tengo relación ninguna. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba, yo nunca he tenido ningún problema con el inservible, porque es un inservible para todo. Entonces, nunca me ha dado ningún problema conversar con él, incluso el haber estado en algún evento todos juntos, con su familia. Me llevaba súper bien con la madrastra de Nani. O sea, todas las pocas novias que ha tenido el inservible después de mí, todas se llevaban bien conmigo, porque a la larga tenían que llevarse bien con la niña. Entonces, al inicio han tenido celos conmigo, pero cuando ya me han conocido, se han dado cuenta de que no existe nada, pues nada, no pasa nada. Yo no, tú me entiendes. Entonces, a lo que voy es que hay que saber, hay que llegar a ese momento en el que tú tienes que saber también quién puede representar un problema en tu relación, y ahí sí, cortas definitivo. Y siento que también puede pasar que las mujeres, aunque no lo quieras reconocer, tenemos un poquito más de sentido común en estos casos. Y entiendo a Karen, porque no sé si yo sería capaz, sinceramente, siéndole sincera, porque ustedes saben que yo soy 100% transparente, no sé si yo que sería capaz de entender si la situación fuese al contrario, si yo podría. Porque creo que también dependería, ¿no?, de la confianza que me dé mi pareja. Porque yo siento que mi pareja tiene confianza en mí con él, porque yo no me escondo. No tengo esa, ay, me voy a esconder para hablar con él, o ay, no le voy a responder los mensajes porque está mi pareja presente, o no lo... Siento que eso también le da seguridad, porque en algún momento él me comentó que no es que no sintiera celos, porque yo siempre decía, ¿será que mi novio no me quiere? Porque no siente celos cuando hablo con mi ex, con el malcriado y no sé qué. Simplemente es maduro, porque al principio uno no habla de todo por pena, pero más adelante, cuando ya conversas, en algún momento yo le pregunté a mi pareja, ¿te sientes incómodo porque yo hable con el malcriado? Ya cuando ya yo sabía que era algo que podía influir, o inclusive quería saber si le molestaba, porque nunca me decía nada. Y él me dijo que hubo un momento en el que sí se sentía raro, ¿no?, como que le daba celos. Y yo le dije, ¿pero por qué no me dijiste nada? Y es que él me dijo, pero es que tú no me has dado motivos para que yo tenga desconfianza. Entonces, al darte el beneficio de la duda, pues prefiero confiar, y si en algún momento me siento mal, pues ya te lo diré, entonces ya vemos qué hacer. La madurez de él lo llevó a
no pensar de que yo podía llegar a hacer algo con mi ex, sino el pensar de que yo podía no hacer algo con mi ex. Y eso es, wow, manas, o sea, me quito el sombrero. Cuando él me dijo eso a mí, yo dije, tengo muchas cosas todavía que aprender de él. Entonces, yo pienso que si él estuviese en mi lugar y tuviese a una persona así en su vida, si él me demostrase a mí de que realmente no hay nada, así como que no se esconda o algo así, pienso que sí sería capaz también de tolerarlo. Pero ahora, si es una ex que se esconde, que no sé, ahí sí sería diferente. Sí pienso que tiene mucho que ver el hecho de que la persona que está contigo tenga la total transparencia enfrente de ti. Pero como les digo, siento que también la mujer como que tiene la capacidad mayor de tener ex amigos que el hombre tenga ex amigas. No sé si me entienden por dónde voy. O sea, el hombre como que ve una tensión sexual diferente que nosotras las mujeres, porque no es como que vemos carne y no la queremos comer. Entonces, no sé si hay una desventaja aquí, en este caso, mujer-hombre, porque sé que nos queremos como que tener igualdad, pero no sé, nunca siento que la cabeza de un hombre nunca va a ser igual que la de una mujer en este tipo de sentidos, pero aún así sí creo que existe la amistad entre hombre y mujer, así que no lo sé, o sea, sinceramente, como no ha sido el caso, pues no lo sé. Que mi pareja tiene amigas o mujeres, las tiene, porque incluso tiene compañeras de trabajo y habla con ellas. O sea, él tampoco nunca me ha dado esos motivos de pensar nada, porque cuando responde enfrente de mí y todo el mundo sabe que yo soy su mujer y todo el mundo sabe que él es mi pareja. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues simplemente el tiempo fue la que nos llevó a estar como estamos, pero bueno, ya vamos a tocar más adelante estos temas con un poco más de profundidad cuando ya estemos en el momento en el que ya estaba con él, porque siento que a veces saco temas de mi pareja actual como si ya estuviésemos en esa línea del tiempo, pero en realidad no estamos en esa línea del tiempo. Pero salió esta conversación porque Karen me comentó esto en los comentarios y me pareció una curiosidad bonita de aclarar, porque si no se las hago ahora después se me va a olvidar. También, ¿verdad? Ese es el caso. Entonces, volvemos a paracetamol. Paracetamol, mi amor, pues en su momento pues tuve mis encuentros con paracetamol cuando yo iba a España, sobre todo porque vivía a unos metros, literalmente a unos pocos metros de mi casa, ¿no? De la familia de mi mami 2. Ahora no, porque ahora ya mi mami se mudó, pero cuando yo vivía a España, pues sí, estaba en muy cerquita de paracetamol. Entonces, o él venía donde yo estaba a recogerme, o yo iba a su casa porque me quedaba relativamente cerca. Entonces, tuvimos encuentros como si fuésemos pareja. O sea, llegó un momento en esos días así que yo iba de vez en cuando a España, o estaba por ahí cerca, no sé qué, en que estábamos como que sabíamos que no éramos una relación, pero a la vez salíamos como si fuésemos novios. Raro, pero sí. Y siempre sabíamos que no era una relación entre él y yo, pero a la vez nos tratábamos como si fuese todo, y a veces me quedaba a dormir con él y todo porque ahí estás ahí, y bueno, ya que estoy aquí pues no me voy. Y pues a lo largo de la vida de él pues yo he sabido también, yo he estado en los momentos en el que él ha tenido ciertos cambios en su vida, entonces es como que compartimos ciertas cosas como si fuésemos pareja, porque nos alegramos el uno por el otro cuando conseguimos algo. Pues eso también de alguna manera nos ha unido en una línea temporal de nuestro, es como un multiverso, es como que en otra vida hubiese sido paracetamol el amor de mi vida o mi compañero de vida, pero en esta no se pudo. En otra vida, hasta que conocí a mi pareja actual. Ahí fue donde dejamos de tener esos encuentros que eran mucho más seguidos. Creo que ha sido el momento en el que más seguido he estado con paracetamol, porque cuando estábamos más jóvenes es como que nos veíamos y después nos pasábamos temporadas sin vernos y después nos veíamos de nuevo un día, 2, 3 y nos volvíamos a estar mucho tiempo sin vernos. Y en esta ocasión pues sí nos veíamos consecutivamente como si nos hiciésemos falta. O sea, sentíamos la ausencia, ¿no? Y llegaba el fin de semana y es bien porque tengo ganas de que veamos una película o que vayamos a no sé qué. Nunca habíamos tenido citas. Y en esta ocasión las tuvimos. O sea, nosotros antes nos veíamos prácticamente para lo que nos veíamos. Y en esta ocasión salíamos a restaurantes a comer, nos fuimos al cine, nos fuimos a lugares no solo a estar físicamente, hicimos cosas diferentes. En algún momento incluso me quedé con él en su casa algún día y no llegamos a tener ningún contacto físico, solamente la compañía. Además que tenemos un humor muy parecido, tenemos un carácter muy parecido, que siento que eso hubiese sido algo muy negativo si hubiésemos tenido en algún momento una relación, porque somos ambos de carácter muy fuerte.
como que no conseguimos llegar a un acuerdo porque ambos tenemos la razón, o sea, algo así, ¿no? Entonces siento que eso a la larga, si hubiésemos tenido una relación estable, hubiese sido un problema y no hubiésemos durado mucho tiempo. Pero como estábamos por temporadas cortas, pues todo estaba genial. Genial, verdadero. Incluso quedábamos muchas veces para hacer comidas en su casa, para almorzar. Él un día hacía comida española, yo un día hacía comida mexicana, un día hacía comida cubana y nos poníamos de acuerdo, ¿no? Para pasar el rato juntos. A veces iba nada más que para almorzar. Él me decía, tengo ahora hueco para almorzar, me voy a la casa a almorzar, ¿te vienes a almorzar conmigo? Y yo bajaba y almorzaba con él y luego me iba a mi casa y no pasaba nada entre nosotros físicamente. Entonces hubo más ese contacto, pero a la larga yo sabía que no podía ser algo fiable porque, como ya les digo, yo ya no sentía lo mismo. Yo cuando él fue a Cuba, que pasó lo que pasó, ahí ya yo sabía el tipo de persona real que él era. Así que como yo lo veía como algo que me hacía bien, que me aportaba entretenimiento, diversión, tranquilidad, y no existía aquello de tener celos o nada, porque sabía que no había nada real entre nosotros, pues me hacía disfrutar también un poco del tiempo que iba a España, de todo. O sea, me ayudaba también, era una persona con la que se podía conversar, yo podía decirle, mira, estoy pasando por esto, me siento mal, estoy aprendiendo portugués, y a veces hasta me ayudaba a practicar y me decía, ahora practica conmigo, habla conmigo, como si yo fuese un nativo. O sea, sí me entiende, fue un momento en mi vida en el que él también formó parte y lo agradezco, pero como sé que la tensión entre él y yo es más física que mental, pues sí tuve que cortar lazos con él. Y ya está, por ahí, por ahora, con mi familia adoptiva, que fue un señor. O sea, yo viví con un señor. Cuando yo llegué a la casa, tuve un poco de miedo porque me tocó alquilarme con un señor mayor. Y el hecho de compartir casa con un hombre, no era familia, no era una mujer, pues al principio me hizo sentir un poco rara. Pero según fueron pasando los días, este señor se convirtió como en un segundo papá. Era un señor que me cuidaba mucho, que nunca me faltó, que más bien siempre me incluía en sus planes familiares. Hacía comida y nunca me dejaba afuera, siempre me tocaba la puerta, él y ya hice la comida y cosas así. O sea, llegó un momento en que perdí ese miedo que tenía porque además era un país totalmente desconocido, una persona que yo no conozco, una persona mayor, tantas cosas malas que existen en el mundo. Y luego el amigo de paracetamol venía de vez en cuando para ver que yo estuviese bien y como también para imponer un poco de respeto y se supiese que yo no estaba sola en Portugal, que eso también me dio mucha más seguridad que si hubiese estado sola. Pero luego se convirtió en mi segunda familia, o mi tercera, porque mi segunda familia está en España. Y luego él tenía un amigo más joven de mi edad que venía todos los días a compartir con él, porque era un señor que estaba solo en la vida. O sea, sí tenía hijos, pero como que lo habían abandonado un poco. Y el señor tenía cáncer. Entonces él tenía un amigo por ahí cerca que siempre venía a verlo como si fuese un hijo, pero era amigo. Un vecino que se hace, tú sabes, hay veces que hay personas en nuestra vida, forman parte indirecta de nuestra familia, ¿sabes? Que llegan incluso a ser más familia que la propia familia. Y pues ellos fueron quienes me ayudaron a perfeccionar el portugués. Empecé a salir y a conocer a Portugal gracias a que ellos me llevaron. Y fue una experiencia que recomiendo mil, el poder compartir con una familia siempre que todo salga bien, obviamente. Y la señora que me alquiló la casa también era una persona que fue muy considerada y todo con mi situación y todo, porque incluso a la hora de yo salí antes de tiempo, pero bueno, eso ya se los cuento en el próximo capítulo, porque ya tiene esa parte de la historia que ver con cuando conocí a mi pareja. Y nada, mana, así va la historia. Tú sabes. ¿Cómo fue que conocí a mi pareja? ¿Cómo ustedes creen que conocí a mi pareja? Obviamente quienes no lo sepan, porque yo sé que hay quienes ya lo saben cómo fue que lo conocí. Porque yo en algún momento subí un story time a TikTok, que por ahí está muy atrás porque obviamente ya pasó hace mucho tiempo, pero hay un story time de cómo fue que nos conocimos, así que no vayan a buscarlo, no se hagan spoiler a ustedes mismas. Pero a quienes no lo sepan, ahí se los dejo. ¿Cómo creen que lo conocí? No sé, por trabajo, o a lo mejor me lo encontré por ahí, o cuéntenme cómo creen ustedes que fue que yo conocí a mi pareja. Lo único que les puedo decir es que él tiene la misma rama en la que yo estaba trabajando. O sea, él es ingeniero en informática. Pero a lo mejor tiene que ver con cómo nos conocimos, o a lo mejor no.
¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Solo lo sabe el capítulo siguiente. Las quiero mucho, manas. Les agradezco como siempre que estén aquí conmigo, que me acompañen, que sean parte de mi día a día y que nos una el chisme. El chisme nos une. Increíble, pero sí, ese es el lazo rojo que nos une a ti y a mí. Que somos chismosas y nos encanta. Váyanse al grupito de allá de Instagram, que en un rato les subo las fotos. Denme un likecito para llegar Denme un likecito para llegar a gente linda así como tú. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Nos vemos en el próximo capítulo, el Sabadechon de los Sabadechons de los Chechechons. Chao.